Welcome everybody, a new transmission of the First Virtual Book Fair USA. Today from USA, Rafael Roura is going to talk about Galveston, the secrets of its origin. Presenter, Libertad Betancourt. Go ahead, please. Thank you so much, Sandra. Sandra Vasquez, I am so excited. Good morning, good afternoon, good evening. Today we have a little problem with my camera, but we are here. Technology is not the obstacle. And today we have a wonderful guest. He was here before in our virtual book fairs. His name is Rafael Roura Olvera. He's a great person who knows a lot about history. And he's a king talking about history, really. I love his presentations. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias a nuestros fundadores César Salvatierra, Alan Morales. Estamos aquí. Va a ser esta presentación en español. Ustedes disculpen las fallas de la tecnología en cuanto a cámara, pero le vamos a dar pie, ya no le voy a robar minutos, le voy a dar pie al historiador Rafael Roura Olvera. Él es mexicano, ha hecho varias presentaciones en la feria, también ha participado para la UNAM San Antonio con diferentes presentaciones y bueno, tiene un historial súper interesante en México, en la Ciudad de México. Él está en Houston, Texas. Y bienvenido, Rafael. Ya me voy a brincar todas tus condecoraciones, todas las cosas padrísimas que tienes, pero quiero que nos hagas esta presentación maravillosa que tienes de Galveston. Bienvenido. Gracias, Libertad. Un saludo a todos. Y bueno, pues vamos a comenzar. Nada más pregunta, ¿sí se ve bien la presentación, verdad? Sí, se ve muy bien. Ok, perfecto. Entonces comenzamos. Gracias, Libertad. Gracias, Sandra. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de una de las bahías, de uno de los puertos más importantes en el sur de Estados Unidos, en la región de Texas. Y vamos a ver el nombre de este lugar y toda la historia que encierra este nombre, porque al ubicarnos en un mapa en Estados Unidos, al irnos hacia la región del Golfo de México, en la parte tejana, vamos a encontrar varios nombres que aparecen en latín, como Corpus Christi, otros que aparecen en inglés, otros más que aparecen en español, y bueno, empiezan a surgir esas dudas y esos comentarios, bueno, ¿de dónde surgieron? ¿Por qué le pusieron así? Y Galveston en específico reúne una serie de cualidades y una serie de anécdotas que van a vincular acerca de 5, 6 países a lo largo de la historia, y es lo que vamos a ir descubriendo. En esta imagen que es nuestra presentación, tenemos la bahía de Galveston, como se ve en la actualidad. Vemos esta feria monumental que se encuentra ahí, este lugar paradisiaco, que mucha gente que viene a Houston, que viene a la zona tejana, pues pasa a visitar las playas de Galveston. Y aquí, como dice el nombre, es Galveston, los secretos de su origen. Y comenzamos. Aquí ustedes pueden observar un mapa de esta bahía de Galveston. Actualmente es una de las zonas más importantes comercialmente hablando por la extracción de petróleo y que de aquí se manda a diferentes partes del mundo. Antiguamente era el segundo puerto en Estados Unidos en importancia, estamos hablando de principios del siglo XX, porque aquí era donde se sacaba el algodón. Entonces era un lugar estratégico bien conectado que permitía llegar a diferentes partes. Ustedes pueden ver ahí cómo está la bahía de Galveston, aunque este mapa está en inglés, muchos de ustedes lo entienden. Vamos a tener que está la isla de Galveston, la península de Bolívar, la ciudad de Texas, la West Bay, que ustedes pueden ver ahí, y el Chocolate Bayou. Pueden ver todo esto maravillosamente ahí ejemplificado. En la parte de arriba pueden ver la ciudad de Houston, ahí dice Houston, el Buffalo Bayou, el San Jacinto River, el Bytown, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es como vemos actualmente la bahía de Galveston, perdón. Aquí vemos el escudo de la ciudad, que se fundó en 1839, y pueden ver ustedes que es un barco que está ahí. Por obvias razones tenemos la navegación como la cosa más importante para la ciudad de Galveston. Pero ¿qué de importante o por qué esa trascendencia en Galveston? Permítanme mostrarles aquí en un mapa del Servicio Postal de los Estados Unidos de 1907, cómo ha cambiado los nombres de algunos de los lugares que les acabo de mencionar. Vean ustedes aquí en esta flecha se apunta o se señala la ciudad de Houston, que sigue teniendo el mismo lugar en donde estaba, pero vamos a ir descubriendo otros nombres. Aquí les muestro una que se llama Liverpool. Curioso, ¿verdad? Ciudad inglesa, puerto también en Inglaterra, muy famoso
en la historia de Inglaterra. Ven ustedes cómo en 1907 iba demostrando los nombres de las ciudades, de los poblados que estaban cerca a Galveston, esa influencia que llegaban a tener de otros lugares del mundo. Ahí está la parte inglesa, ¿no? Vamos a ver otro, Port Bolívar. El Puerto Bolívar que sigue estando presente como lo vimos en el mapa. Y bueno, esto en relación a Simón Bolívar, el gran libertador sudamericano. Otro más que vamos a tener aquí es Anáhuac. Vean ustedes, ahí está la bahía de Anáhuac, también es el lago de Anáhuac. Este nombre de origen náhuatl que se va a vincular con la Ciudad de México, con el Valle del Anáhuac. Y tenemos el último aquí, que es el Paso de San Luis. Este es bastante interesante porque nos va a permitir conectar con el siguiente tramo de nuestra historia. Aquí lo que tenemos es San Luis en honor a el rey de Francia. ¿Pero qué rey de Francia? Antes de llegar a esa parte, quiero mostrarles este edificio que es el Hotel Galveston. El Hotel Galvez, perdón, en Galveston, es una de las construcciones históricas en Estados Unidos. Tiene más de 100 años de construcción. Así es como ustedes lo pueden ver en la actualidad, uno de los hoteles más importantes en el sur de Texas, considerado también en su momento como el lugar a visitar por excelencia, porque a partir de los años 1920, 1930, Galveston fue considerado como Las Vegas del Sur. Un lugar en donde se reunía la crema innata, pero también desgraciadamente se reunía mucha gente que se encargaba de traficar el alcohol cuando estuvo en la época de la prohibición, y se hizo mucho las apuestas y todo lo que conllevaba todo este tipo de actividades. Entonces se construyó este gran hotel que actualmente sigue siendo uno de los referentes, así es como lo vemos en la actualidad, y les voy a mostrar cómo se veía hace más de 100 años. Vean ustedes el mismo lugar, pero estamos hablando de 1911 aproximadamente. Y vean lo que dice aquí en esta postal. El Hotel Galvez, en Galveston, Texas, en el Sewell Boulevard, y dice ahí la frase $1,000,000, ¿no? $1,000,000, que es lo que costó su construcción. Actualmente una construcción de este tipo, pues no nos alcanzaría con $1,000,000, pero vean la época en la que estamos, cómo estaba el valor del dinero en aquellas épocas y cómo se podía manejar y hacer este tipo de construcciones. O sea, gastarse $1,000,000 en 1911 para hacer un hotel en una pequeña bahía era algo que no se había llevado a cabo. Entonces era una fuerte inversión, y vean la gente, la vestimenta de la época, esos carruajes que nos remontan a tiempos pasados, y que podría ser esta postal en cualquier parte del Caribe, en cualquier parte de México, en cualquier parte de Sudamérica. Vean cómo nos permite esto viajar en el tiempo. Y precisamente de viajar en el tiempo vamos a conocer un poquito más de la historia de Galveston. Cómo fue que se encontró, quién fueron los primeros que llegaron. Y bueno, el primer español que llega a mencionar Galveston fue Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Él llega a las costas de Florida en una expedición con Pánfilo de Narváez que buscaba la fuente de la eterna juventud. Pero me van a decir ustedes, pero es que Ponce de León fue el que llegó primero. Sí, Ponce de León llegó primero a lo que fue la Florida, pero Cabeza de Vaca va a hacer un recorrido después de que van a naufragar. Va a hacer un recorrido de 9 años deambulando por todo lo que era el Golfo de México, la parte del Golfo de México en la región tejana, la región de la Florida, y va a llegar hasta la Ciudad de México. Entonces, él es el primero que se encuentra con la parte de la bahía de Galveston. Aquí tenemos un busto dedicado en su honor en Texas. Aquí vemos a Álvar Núñez Cabeza de Vaca, y aquí vamos a ver una representación del Bosco del Jardín de las Delicias, esta maravillosa pintura de este artista flamenco espectacular, en donde se representa precisamente la fuente de la eterna juventud. Mucha de la exploración que se da en lo que actualmente es el sur de Estados Unidos por parte de los españoles, de los franceses, se da por medio de las leyendas medievales. Las 7 ciudades de Cíbola, la ciudad de la juventud, etcétera, etcétera, van a ser esta fuente inagotable de ideas y de que la gente se fuera aventurando a estos lugares inexplorados. Entonces vean cómo a través de esto se empieza a dar el descubrimiento de las tierras en lo que es actualmente Estados Unidos. En la siguiente vamos a ver un mapa de origen alemán, bastante interesante. Vean ustedes cómo se refieren a estos lugares. Por ejemplo, Cuba la escriben con
época bastante interesante de la ruta que siguió Pánfilo de Narváez con Cabeza de Vaca. Vean que salen de Santo Domingo, en la isla de la Española, de Santo Domingo, de República Dominicana. Después vamos a pasar a Santiago de Cuba. Después van ustedes que el 12 de abril de 1528 van a llegar a Tampa Bay, en Florida. Después vamos a pasar a la Bahía de los Apalaches, para que finalmente en noviembre de 1528 Cabeza de Vaca llegue a Galveston. Y cuando va a llegar a la bahía, no le va a poner obviamente el nombre de Galveston, sino le va a poner el nombre de Bahía de la Mala Suerte. ¿Por qué? Porque pierde a la mayoría de su tripulación, solo quedan algunos de ellos y tienen que empezar esa expedición que, como pueden ver ustedes en esa línea roja, pues se va a pasar muchísimo tiempo. Va a pasar después a Culiacán, a Compostela, actualmente en México, que eso sería la parte de Nayarit, para llegar finalmente a la Ciudad de México. 9 años anduvo deambulando por todos estos lugares Cabeza de Vaca, y va a ser el primero que va a mencionar a Galveston. Luego, en 1686, los exploradores franceses van a bautizar a esta bahía con el nombre de San Luis. Por eso es que se los marqué en el plano anterior, en el plano de 1907 del correo postal, que había todo un pedacito que se llamaba San Luis, que está dedicado al rey Luis XIV de Francia, el Rey Sol. Y aquí ustedes lo pueden apreciar en toda su grandeza. Este personaje tan representativo de la cultura francesa, para muchos, uno de los mejores reyes que tuvo Francia en su historia, para otros, uno de los peores, un monarca muy despótico, en el sentido que le atribuyen la frase de que el Estado era él, haciendo alusión al poder monárquico y al poder absoluto que llegaba a tener el monarca, ¿no? En su lecho de muerte, Luis XIV menciona que él iba a morir, pero no por eso iba a morir el Estado, ¿no? Haciendo una recopilación de que esa información que dieron de él, diciendo que era un déspota, un monárquico, era falso. Aquí tenemos a el gran Rey Sol. Después vamos a pasar porque la población estadounidense empieza a llegar a la región de Galveston, sobre todo también mucha gente de México, mucha gente española se fue hacia la región de Galveston. Recuerden ustedes que hasta antes de la independencia de Estados Unidos, el territorio de Galveston, el territorio de Texas, pertenecía a México. De hecho, todavía sigue después de la guerra de independencia de los Estados Unidos, que Texas sigue perteneciendo a México. Aquí lo que ustedes pueden observar es una de las pinturas más famosas que se encuentran en el Capitolio de Estados Unidos, que es el cruce del río Delaware, en donde podemos ver a George Washington en esta embarcación con 13 personas más, bueno, con 12 personas más, en total son 13, cruzando este río en el norte de los Estados Unidos. Vean cómo está el hielo y todo eso, porque es uno de los momentos más importantes de la independencia de los Estados Unidos. Recuerden ustedes que eran las 13 colonias en América, que eran parte del Reino de Inglaterra, del Reino Unido, y van a buscar su independencia. Van a lograr la independencia. De hecho, es el primer país en América que va a lograr esa independencia. Y es gracias a estos movimientos, George Washington, el general en jefe, se va a encargar de llevar a estos ejércitos a la victoria, pero tuvo la ayuda de franceses y españoles. Y aquí surge esto. ¿Por qué España y Francia apoyaron la guerra de independencia de los Estados Unidos? ¿Qué iba a ganar España? ¿Qué iba a ganar Francia con esta participación? La verdad, si lo vemos a grosso modo, no habría ninguna razón de ser. O sea, Inglaterra tenía un problema interno con sus colonias en la parte de Norteamérica. España, Francia no tenían por qué meterse para nada. Pero la respuesta es esta. Sí entraron España y Francia, y lo que buscaban no era tanto apoyar la independencia de Estados Unidos, sino diezmar el poderío militar inglés y sobre todo tomar venganza por la derrota que sufrieron ambas naciones en la Guerra de los 7 años. 1756, 1763, hay una guerra que involucra a Francia con Inglaterra por posiciones en Norteamérica. Va a perder Francia esta guerra y entonces va a tener que ceder muchos territorios en Norteamérica a Inglaterra, por ejemplo, parte de Canadá. La Florida se la va a pasar a España, va a perder muchos elementos, pero
España y Francia estaban vinculados por lazos consanguíneos en sus reinos y España tenía que entrar activamente del lado de Francia. Entonces es por eso que pierden ambas naciones la Guerra de los 7 años, pero ven la oportunidad de tomar venganza apoyando a los Estados Unidos en su guerra de independencia. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con Galvez? Bueno, que uno de los gobernadores de Luisiana fue el señor Bernardo de Galvez, un español que llegó procedente de Cuba, de México, a estos lugares, y va a ver con buenos ojos la relación de España con las nuevas colonias, con las 13 colonias, y va a apoyar a George Washington, que es el personaje que vemos en esta foto, y va a entablar contacto con él a través de Thomas Jefferson. Aquí tenemos a Thomas Jefferson. Oliver Pollock, que es una historia bastante interesante, es un irlandés, un mercader irlandés que llega y va a apoyar al movimiento de las 13 colonias, al movimiento de independencia estadounidense. Fíjense que busqué imágenes de Pollock, pero no las encontré como tales. Lo interesante, que es un dato curioso, es que a Oliver Pollock se le considera el padre del símbolo del dólar. ¿Por qué? Porque al ser un mercader, tenía mucho contacto con españoles, tenía mucho contacto con franceses, obviamente con ingleses y lo que después serían los estadounidenses. Y para resumir estas transacciones que manejaba en pesos y en dólares, va a colocar la letra P y la letra S. Y para hacerlo más rápido, quitó la pancita de la P y dejó el palito solamente y colocó la S en medio para hacerlo más rápido, y de esa forma se crea el símbolo del dólar. Es un dato bastante interesante. Seguimos que Galvez, como gobernador de Luisiana, va a permitir la libre navegación en la cuenca del Mississippi a los americanos y va a obstaculizar a los ingleses todo tránsito. Pero ¿por qué es importante el río Mississippi? ¿Por qué es importante la cuenca del Mississippi para la historia de la independencia de los Estados Unidos? Porque vean ustedes en este mapa cómo tenemos la desembocadura del Mississippi hacia el Golfo de México en la ciudad de Nueva Orleans, y vean cómo el Mississippi va a conectar con muchísimos otros ríos a lo largo del territorio estadounidense. Entonces, este río, el Mississippi, era el principal para poder conectar con el Golfo de México y que llegaran todas las cosas provenientes de Europa. Vean ustedes aquí cómo se va a conectar. Pasan por ciudades actuales como Memphis, San Luis, y llega inclusive hasta Minneapolis, hasta Minnesota, hasta la parte norte. Prácticamente el río Mississippi va a cruzar todo lo que es Estados Unidos de norte a sur. Esa era la importancia de este río para los ingleses, y también era muy importante para los luchadores libertarios de Estados Unidos porque les permitía tener contacto. Acuérdense ustedes que en el momento de la independencia de los Estados Unidos, la mayoría de las batallas se daba en el norte, todo lo que es la parte de Nueva York, toda esa parte de Filadelfia, Indiana, un poquito Illinois actualmente, y en la parte de abajo también había algunos de estos elementos, y el río Mississippi era el canal de comunicación más importante. Entonces, al tener España la posición de Nueva Orleans y de la Florida, con Bernardo de Galvez como gobernador de esta parte, de todo lo que era la Luisiana, vamos a tener que va a impedir que los ingleses utilicen libremente el río Mississippi. ¿Y qué era lo que hacía? O sea, ¿cómo detenía Galvez el embate inglés sin demostrar que estaba a favor de los estadounidenses? Pues bueno, decía que tenía que hacer maniobras y tenía que revisar si no había contrabando en los buques ingleses, y por eso los iba deteniendo, mientras que a los libertadores estadounidenses les permitía libre tránsito y además les daba dinero, les daba armamento, les daba mucha pólvora para mantener activo el movimiento independentista. ¿Ok? Y no solo eso, también Bernardo de Galvez va a actuar en batallas, va a actuar en la batalla de Pensacola, va a actuar en la batalla de la toma del fuerte de George, que van a ser decisivas para la victoria estadounidense. Lo interesante de esto de la batalla de Pensacola, y aquí vamos a ver una de las imágenes, estas imágenes que les voy a mostrar, la que sigue son del 2015, están en el Capitolio de Estados Unidos también, si no está mal mi información. Y vean ustedes cómo se ve el realismo, y aquí se ve Galvez caminando por esos
por esos lugares pantanosos en la Florida, en la parte de Luisiana. Y bueno, Gálvez va a hacer un movimiento que va a llamar muchísimo la atención y va a encender el espíritu no solo español, sino también estadounidense. ¿Por qué? Porque estando en esta parte de la Florida, donde está Pensacola, es una bahía pequeña, está llena de pantanos y todo eso, no podían ingresar los barcos españoles, era una gran armada que venía a apoyar a los estadounidenses y no podían ingresar. Los ingleses se van a pertrechar, se van a encerrar en ese lugar y tenían una posición privilegiada porque el único canal de ingreso era un canal muy pequeño en donde los barcos no podían entrar porque era muy bajo el nivel de agua, entonces se podían encallar. Entonces estaban listos los ingleses para resistir el asedio español y lo que va a hacer Gálvez es tomar un pequeño buque, un navío pequeño, en donde él solito va a ingresar y va a llamar la atención de los ingleses. Va a entrar por ese pequeño espacio, él solo, va a llevar las banderas desplegadas de este buque como si fuera completamente lleno de personas. Los ingleses van a tomar o van a morder el anzuelo, como se dice en México, y van a dirigir sus ataques hacia ese lugar, mientras que las tropas españolas le daban la vuelta. Entonces, gracias a esa acción de valentía de Gálvez, van a permitir ingresar a la parte de Pensacola. Eso ahí lo parte que vemos en esta imagen. ¿Ok? Vamos a ver la que sigue. Permítanme, se me trabó aquí. A ver. Aquí está. Gracias a esa hazaña, el rey de España, Carlos III, le va a permitir a Bernardo de Gálvez utilizar en su escudo de armas el bergantín que se llamaba Galveston y encima del bergantín la frase yo solo. ¿Por qué yo solo? Y de hecho, si ustedes van a la parte de Nueva Orleans y esa parte de Pensacola y todos estos lugares, van a encontrar esculturas y estatuas de Bernardo de Gálvez con esa frase, yo solo. ¿Por qué? Porque él en solitario se subió a su barco, a este bergantín, a esta navegación pequeña, para poder hacer frente a los ingleses. Después, como les había comentado, con la toma del Fuerte George y la bahía de Pensacola, concluyó en 1781 la guerra que España y Francia habían emprendido contra Inglaterra en defensa de las 13 colonias norteamericanas. Y vemos esta otra imagen, esta es la batalla de Pensacola, del 2015. Vean ustedes el realismo con que se representa esta obra y pueden ver a los soldados ingleses que son estos famosos casacas rojas, pueden ver ahí su vestimenta roja típica, que era la que utilizaban los ingleses. Por eso cuando ustedes leen o escuchan algo sobre la independencia de Estados Unidos, hablan mucho sobre las casacas rojas, porque eran los enemigos, mientras que los españoles, vean ustedes cómo llevaban esas casacas blancas, ven ustedes a Gálvez puesto en mando, diciéndole a sus soldados que vayan hacia adelante. Entonces vean todo este realismo que llegamos a tener. Inclusive si ustedes se fijan en la parte de abajo, del lado derecho, ven a un indio que está vestido con el uniforme inglés. ¿Por qué? Porque acuérdense que había muchas tribus nativas en lo que era Estados Unidos y dependiendo del lugar en donde estaba y la influencia que tenían, eran a quienes servían. Podían servir a los españoles, podían servir a los franceses, podían servir a los ingleses o incluso podían ayudar a los mismos norteamericanos. Seguimos con nuestro recorrido y aquí tenemos en Washington, D.C. la estatua de Bernardo de Gálvez. Es de los pocos personajes no estadounidenses que se encuentran representados con estatuas en diversas partes de Estados Unidos. ¿Por qué? Por el servicio que brindó para la independencia de este país. Este es el escudo de armas de Bernardo de Gálvez. Vean aquí cómo está todo desglosado maravillosamente. Al centro ustedes pueden ver un árbol con 2 perros y 3 conchas al lado. Ese es el símbolo de la familia de Gálvez. Abajo ven la flor de lis, que es esta flor representativa de Francia. El medallón que ustedes ven que se marca ahí es la condecoración de Carlos III, del rey de España. Y lo que quiero que sobre todo vean es esta parte de aquí, que ahorita la voy a hacer más grande, que es la acción de la batalla de Pensacola. Vean ustedes, aquí la flecha nos va a indicar cómo esta parte se hace más grande y aquí pueden ver ustedes el barco, el bergantín, y aquí digo, por lo pixelado de la imagen no se alcanza a leer, pero aquí dice Galveston, que es el nombre de la embarcación, y aquí arriba la leyenda yo solo que les había mencionado. Entonces vean que esta acción de guerra fue tan importante que le permitió a Gálvez tenerla en su escudo de armas. Posteriormente de la independencia de los Estados Unidos y del servicio que ofrece a la corona el señor Gálvez en Luisiana,
va a ser nombrado virrey de la Nueva España. Entonces vean que va a pasar de Estados Unidos a México. Va a ser el 49º virrey conde de Galvez y va a tomar posesión el 17 de junio de 1785 hasta el 30 de noviembre de 1786, en donde va a fallecer. Va a ser uno de los virreyes más queridos para la época y va a traer muchísimas ideas afrancesadas y de la ilustración. La imagen que ustedes pueden ver ahí es el retrato oficial como virrey de la Nueva España. Aquí lo que ustedes ven es esos letreritos que se colocan abajo de las pinturas y nos decía lo que se estaba viendo. Y aquí les hago la traducción, les hago el señalamiento de lo que dice. Dice, es el excelentísimo señor don Bernardo de Galvez. Voy a ver un ratito mi esta para poderlo ver bien aquí. Denme un segundo, aquí está. Ajá, caballero pensionado de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, comendador de Bolaños en la de Calatrava, teniente general de los Reales Ejércitos, inspector general de los de América, capitán general de la provincia de la Luisiana y dos Floridas, virrey, gobernador, capitán general de esta Nueva España, presidente de su Real Audiencia, viceprotector de esta Real Academia de San Carlos, juró los referidos empleos el día 17 de junio de este año de 1785. Es lo que viene en la parte de abajo de la pintura que vimos. Y ya se mostró aquí otra de las pinturas. Esta es post-morte. Esta imagen es una preciosidad. Es el excelentísimo señor conde de Galvez, hecho por unos frailes franciscanos, pero lo interesante, en la Nueva España, pero lo interesante de esto es que vean ustedes cómo está elaborada la pintura. Lo único que está hecho en la pintura típica o en la pintura tradicional de aquella época son el rostro y las manos de Galvez. Todo lo demás es un trabajo con este garigoleado estilo árabe, muy propio de España, pero vean cómo se hace el caballo y todo eso, y se da un juego de contrastes bastante interesante. Creo que es de los pocos cuadros que hay en el mundo con esa técnica, muy impresionante. Seguimos aquí, y bueno, ¿qué hizo Galvez como virrey de la Nueva España? Bueno, alumbró los caminos, limpió las calles de la Ciudad de México, terminó la carretera de Acapulco que conectaba a la Ciudad de México para poder traer toda esta mercancía que llegaba de Manila, que llegaba de China hacia la Ciudad de México. Aquí lo vemos en esta maravillosa imagen de la Ciudad de México. Vean ustedes cómo tenemos de este lado la catedral. Él, cuando era el virrey, se encargó de terminar las torres de la catedral. Y este mercadito que vemos acá, que se llamaba el Parián, era en donde se vendían todas las cosas que provenían de China. Ok, otra cosa que hizo, bueno, fue empezar la construcción del castillo de Chapultepec, este lugar de residencia de los virreyes en aquellos momentos a las afueras de la Ciudad de México. Actualmente es el Museo de Historia de la Ciudad de México y está en el corazón. Aquí vemos esta litografía en donde vemos el castillo de Chapultepec en esta parte y vemos el acueducto y la Ciudad de México hacia lo lejos. ¿Ok? Y también introdujo un elemento afrancesado. Lo que ustedes ven en esa foto es un coco chocolatero, es una cáscara de coco trabajada y recubierta con plata, que era donde en la Nueva España se servía el chocolate y otras bebidas calientes. Lo que va a hacer Bernardo de Galvez, va a introducir en el virreinato de la Nueva España el añadir la leche y azúcar al café, al estilo francés, porque antes se tomaba como café negro. Entonces es un elemento afrancesado que va a introducir Bernardo de Galvez. Otro elemento importante, las corridas de toros. Va a ser el primer virrey que se va a bajar en su caballo a hacer una faena, y esto le encantaba a la gente, aunque mucha gente de la clase alta no lo veía bien. Aquí lo que vemos es de un biombo, una pompa fúnebre que se le hacía a los virreyes, porque desgraciadamente en Nueva Orleans, 10 años antes, contrajo la disentería mebiana, una enfermedad que no lo va a soltar y le va a cobrar la vida el 30 de noviembre de 1786 a la edad de 40 años. La verdad, duró poco en el gobierno del virreinato de la Nueva España, un año prácticamente, y va a fallecer Bernardo de Galvez. Esta es la iglesia de San Fernando. Rafa, perdón que te interrumpa, pero Mande. Ya se nos vino el tiempo encima. Ok, perfecto. Sí, ajá. Terminamos con esto nada más. Sí, no te claro. preocupes. Mira, aquí lo que tenemos es la tumba de Bernardo de Galvez. Es el único virrey, son dos virreyes que están enterrados en la Nueva España, Bernardo de Galvez y su papá.
y esta placa se hizo en 1986 por parte del Concilio del Paso de Galveston y la ciudad de Houston para conmemorar los 200 años de la muerte de Galvez. Y en el 2014 se le entregó la ciudadanía honoraria de los Estados Unidos por su servicio en la Guerra de Independencia, y este es el retrato que cuelga en el Congreso de los Estados Unidos. Ay, Entonces, muchísimas gracias. Wow. No, gracias a ti, Libertad. Aquí lo que tenemos es que por eso Galveston se llama así, en honor a Bernardo de Galvez. Fantástico. Ahora sí vamos a cerrar la pantalla, Sandra, te lo agradezco, y es importante mencionarles que el historiador Rafael Olvera, ay, miren, se arregló el problema de la pantalla gracias de la cámara, que estamos hablando porque nosotros estamos en Houston, Texas, y Galveston está muy cerquita de aquí y es una manera de homenajear. Bueno, Rafael es licenciado en Historia de la UNAM, director de México y su historia, ha colaborado en la INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en el Museo de Antropología en las exposiciones internacionales, en la exposición del Bicentenario en Palacio Nacional y en las ferias virtuales. Bueno, aquí he estado en varias de esas ferias. Quiero agradecerte enormemente tu presentación, que siempre nos llena el alma de muchas cosas hermosas, de conocer nuestro pasado. Conocer nuestro pasado es conocer nuestro presente. Y Rafael, quiero rápidamente que aproveches estos medios para que nos des tu información, cómo podemos contactarte, y vamos a tener próximamente un curso de fotografía e historia. Rafael Roura Olvera y Libertad Betancourt próximamente. Los vamos a estar anunciando, ya no va a dar tiempo para mostrar esto, pero en nuestras redes, pero diles por favor en dónde te pueden encontrar. Sí, claro, gracias, Libertad. Twitter es @Mex y su historia, Facebook es México y su historia, ahí se pueden poner en contacto con nosotros, y como bien dijo Libertad, pues vamos a tener un curso y también vamos a sorprenderlos con recorridos a diferentes lugares, no solo de México, sino de varias partes del mundo. Vamos a hacer estos tours virtuales en donde lo vamos a ir acompañando, fotografía e historia. Va a ser una bonita experiencia y ojalá y nos puedan ir acompañando. Claro que sí, va a ser muy pronto, creo que es en este mes, Rafa, ¿verdad? No es en julio, ¿es en junio? No, terminamos este mes, es después de la independencia de los Estados Unidos, después del 4 de julio comenzamos. Exacto, fabuloso. Bueno, ya lo saben, el señor Rafael Roura Olvera. Muchas gracias, Sandra, en la transmisión. Y se te olvidó decir algo, que hay una pintura, le llaman las pinturas malditas, en el hotel de Galvez. No, en el hotel de Galveston tenemos unas historias de terror espectaculares, nada más que por cuestiones de tiempo no nos dio, pero hay que hacer una. Hay que hacer una especial, exacto. Ya tenemos tema, Rafa. Perfecto, ya tenemos mucho, claro que sí. Claro que sí. Les mando muchos besos, gracias que la tecnología permitió estar aquí. Un beso a todos y te regreso los micrófonos, Sandra Vázquez. Thank you so much. Gracias. Gracias.